O por ejemplo, podemos poner otra situación. A lo mejor yo quiero o deseo prestigio social y una manera muy rápida o muy eficiente, podríamos decir, para poder obtener ese prestigio social a través de lo económico, podría ser que yo me dedique ahora a actividades ilícitas, como el narcotráfico. El narcotráfico posiblemente me pueda traer a mí un retorno o un dividendo muy rápido en términos de prestigio social, ¿no? Si ese es el fin al cual yo estoy tendiendo, ¿no? Entonces yo racionalmente me puedo dedicar entonces mejor a actividades delictivas. ¿Para qué me voy a dedicar yo a escribir libros o a hacer videos de sociología en YouTube? Eso no me va a traer ni el dinero ni el prestigio social que yo deseo. Probablemente eh, el hacer actividades como estas, ¿no? Me traiga a mí un beneficio más rápido. Pero, más allá de la penalización, ¿no? Que establecen las leyes, la penalización social que puedo llegar yo a tener para poder obtener esto. Es decir, que la gente me tilde de yo soy narco, yo me dedico a cosas ilícitas. Es decir, ¿no? La relación costo-beneficio en el contexto en el que yo me muevo, imagínense yo como profesor ahora que me doy cuenta de que la actividad académica o docente o intelectual en Guatemala no es precisamente la mejor vía para enriquecerse y posiblemente yo ahora veo y digo, bueno, está bien, me voy a dedicar al narcotráfico, me voy a dedicar a los negocios ilícitos, viendo cómo en Guatemala a través de la política y de el narcotráfico como que se pueden obtener mejores retornos económicos que de dedicarse a profesor, ¿no? Entonces, si yo me dedico a eso, posiblemente voy a obtener esos dividendos de manera rápida como producto de mi actividad. Es decir, obtener un retorno por medio de la actividad docente y académica a través del prestigio social, de la estima por mis supuestas capacidades intelectuales, esto es un proceso muy lento. Por eso les decía, aquí el medio está siendo sumamente ineficiente, aunque la finalidad a lo mejor esté justificada, ¿no? Y el coste sea menor. Es decir, si yo no me dedico a nada ilícito, posiblemente los costes van a ser muy bajos. Y los costes, por otro lado, si yo me dedico a actividades ilícitas, son muy altos. No únicamente me refiero, como les digo, a las leyes o a lo que nos diga el Código Penal con respecto al narcotráfico, sino la penalización social. Imagínense que de repente todo el mundo se diera cuenta que yo me dedico a cosas ilícitas. Entonces todo el estatus o el reconocimiento que yo pudiera tener como académico o como profesor seguramente se vendría al suelo, ¿no? Entonces el costo sería demasiado alto. Pero si yo lo veo en otro contexto, por ejemplo, en los contextos sociales donde hay una alta exclusión hacia los jóvenes, contextos de marginalidad social como ocurre en Guatemala, acá en ciertos sectores urbanos, muy probablemente aunque a mí me estigmaticen, por ejemplo, de pandillero, aunque yo me dedique a actividades ilícitas, el reconocimiento que yo puedo tener para mi grupo social de referencia puede ser muy alto. Y aunque los costos sean muy altos, es decir, dedicarme a la extorsión, dedicarme a la delincuencia, al asalto, al asesinato, yo qué sé, probablemente van a verse compensados por el tipo de aceptación que yo estoy obteniendo en mi medio social. Eso va a guiar entonces mi lógica de mi actuar, que es al punto que trata de entender Weber. Digamos, yo podría entender bajo esa lógica weberiana el por qué los jóvenes en los sectores excluidos de la ciudad de Guatemala se involucran en las maras. Yo podría entender entonces por qué los jóvenes que viven en el oriente del país ante el cierre de oportunidades sociales eligen ya no de estudiar una carrera ni siquiera de diversificado, sino se dedican al trasiego de drogas, ¿no? Eso podría ser una explicación muy beberiana. Poder entender el fenómeno también de la migración, por ejemplo. Entender por qué las personas, aunque los costos son muy altos, en términos de lo que puede llegar a sucederles si migran ilegalmente a los Estados Unidos, los retornos o los beneficios suelen ser más altos, no solo económicamente, no solo porque van a ayudar a su familia, sino porque, digamos, en la cultura del oriente del país, el reconocimiento o el estatus o prestigio que puede tener una persona que se va hacia los Estados Unidos, que es percibido socialmente como el triunfador,
¿no? Es motivo o sea, de gozo, de prestigio, ¿no? Es decir, se convierte en un bien en sí mismo.